En esta tarde veremos una película que se hace a partir de la lectura de una novela. Por lo tanto, es una obra de arte que arranca de otra obra de arte. No podemos esperar que la obra de arte que veremos esta tarde se ciña estrictamente a la obra de arte de la cual partió, es decir, a la novela de George Orwell. Pues se trata de dos formas de percibir el mundo desde la perspectiva estética, y tanto la novela como el relato fílmico gozan de un privilegio que es el ejercicio de la libertad. Por eso no se puede constreñir estrictamente al relato fílmico a seguir fielmente a la novela. Primero, porque son dos lenguajes distintos. Uno es el lenguaje literario, que de una u otra manera está atado a la linealidad del signo lingüístico, y otra que es el lenguaje fílmico, que goza del privilegio de la simultaneidad de códigos, la luz, el color, el movimiento, el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a quienes hayan leído la novela y vean hoy la película, posiblemente podrán exigirle a la película que por qué no presentó tales escenas. Sencilla y llanamente porque a juicio del guionista o del equipo productor, esa escena no era necesaria para lo que ellos nos quieren presentar. Dicha esa advertencia, quisiera entonces hacer solamente dos cosas. Primero, presentar un tema de los tantos posibles expuestos por la novela y también por su versión fílmica. Trataré muy brevemente del mito nocturno del gigantismo y de su recuperación y formulación como estrategia del gobierno para crear, mantener e infundir miedo inhibidor en el pueblo. Segundo, leer algunas píldoras ensayísticas acerca de 1. Hablar y callar y el miedo al gobierno. 2. Estrategias, funciones y objetivos del miedo gubernamental, del miedo oficial. 3. La esperanza y el papel de la esperanza frente al miedo. Y 4. El papel de los medios frente al miedo. El gigantismo y la ubicuidad como estrategias productoras de miedo por parte del Estado. Por eso, recuerdan ustedes que una de las estrategias empleadas por Goebbels y los seguidores y los que diseñaban la imagen de Hitler era la de, a través de un sistema de luces y proyectando la cámara desde abajo hacia arriba, agrandar el cuerpo de Hitler para hacerlo ver como un gigante, ¿no? Todas las dictaduras y todos los gobiernos totalitaristas han recurrido al tema del gigante como una estrategia para infundir terror. El nazismo no fue ajeno a eso y se valió de las técnicas cinematográficas para que la gente que veía a Hitler creyera que efectivamente era mucho más grande de lo normal. Frente a esa idea, la literatura y el arte en general han puesto la parodia, y por eso en algunas películas, sobre todo de Woody Allen o de Charles Chaplin, notarán ustedes que Chaplin hace una cosa fabulosa, y es hacer que el dictador descienda, y cuando baja es mucho más bajito que todos los demás. Es la risa, es el carnaval de Chaplin, diciendo: mire, ese gigante que nos hicieron creer ahí no está, es un enano que te da por las caderas. Vale entonces la parodia como una estrategia contra el gigantismo. Primer punto entonces, que podríamos avanzar más sobre él, pero con el ánimo de no, porque no se trata de una conferencia sino de una película. Quiero entonces dar paso al segundo. El segundo, dije, leer algunas píldoras ensayísticas acerca de, primero, hablar y callar y el miedo al gobierno. Hay miedo en la ciudadanía, pues a menudo prefiere callar
no manifestarse ni expresarse, no ejercer sus garantías individuales y sociales. Una estrategia para crear, infundir y acrecentar el miedo es la de quitar la palabra, someter al silencio, callar. Segundo, el papel de los medios frente al miedo. Cuando hablamos de medios, estamos hablando de la televisión, la radio, la prensa, el cine, etcétera, etcétera, que también son utilizados por los gobiernos para generar miedo. El candidato a la presidencia por el partido de la U presentó una propaganda en la cual sentaba a una niña en el asiento trasero de un vehículo y la niña era presentada con cara de terror cuando en una fila extensa, una fila larga de carros decía, se preguntaban: ¿un retén? ¿un accidente? ¿un trancón? Para que esto no le pase, etcétera, etcétera, ¿no? Y mostraban el rostro de la niña atemorizada y de la madre que se cogía las manos y tal, ¿no? El papel de los medios entonces es muy importante para la proyección del miedo estatal. Afianzar las políticas de gobierno, ayudar a enfrentarlas y derrotar las políticas de miedo del gobierno. En esta generación del miedo, el papel de la televisión y de otros medios controlados es difundir ampliamente, una y otra vez, la interpretación del gobierno sobre los acontecimientos, sin reparar en condenar, juzgar y linchar mediáticamente a las disidencias cuya voz y punto de vista o no se presentan o son inmediatamente satanizados en los siguientes minutos de los noticieros. Esto lo podrán ver ustedes claramente en la película, cómo rápidamente los triunfos del gobierno son presentados épicamente, en tanto que todo lo que sea el papel de la disidencia es satanizado por distintas estrategias. Verán ustedes sobre todo, pues lo pueden ver en varios momentos, pero en especial les invito a que lo miren cuando Winston Smith tiene que hacer la grabación para señalar que se arrepiente, que fue un cobarde, que se dejó llevar, etcétera, etcétera. Si ellos infunden miedo, nosotros también reaccionamos. Eso es una ley natural. Toda acción genera una reacción. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos frente al miedo? ¿Cuáles son las armas de las cuales podemos echar mano frente al miedo? Algunas personas que se han dedicado a esa reflexión, entre ellos un filósofo, Leibniz, señala efectivamente que una de las estrategias es la esperanza. La pregunta aquí es, ¿pero cómo se manifiesta la esperanza frente al miedo? Como señaló Gramsci, estas luchas de resistencia todavía no tienen un beneficio completo de inventario, pero el pueblo lo va haciendo y a través de él circula la esperanza. Esos sueños de un futuro distinto del presente, ese imaginario de un cambio posible, son la base de la resistencia y de las propuestas que circulan por toda la sociedad. Lo verán ustedes en la parte de la película donde Winston Smith, antes y después de ser torturado, se resiste a la alienación absoluta de su imaginario. La alienación propuesta por el gobierno es que ellos deben pensar en imágenes que el gobierno ha metido en los cerebros de cada uno de los individuos. La resistencia de Winston Smith es la de imaginar que hay un paisaje abierto, verde, de libertad y tal. Cuando ha sido torturado y le han impuesto, digamos, unos imaginarios, Winston Smith genera otra nueva forma de resistencia, y es la de no imaginar tan siquiera lo que ellos quieren que imaginen, es decir, someterse a la no imaginación como forma de resistencia. Eso provoca efectivamente por parte del gran hermano la pregunta de ¿y ahora cómo hacemos para dominar a este individuo que ni siquiera quiere imaginar lo que nosotros le hemos matriculado para que imagine? Ahí, digamos, nace la otra forma de resistencia. Hay un momento en la película en la cual se le dice, nosotros lo convencemos hacia el lado de nuestro gobierno para después matarlo. Winston Smith se resiste entonces
y dice: ustedes intentarán convencerme, posiblemente lo creerán, pero yo tengo otros mecanismos de resistencia, y es no imaginar. Antes que intentaron quitarle a Winston Smith el poder de imaginación, y lo hicieron a través de la tortura, ahora Winston Smith dice: no voy a imaginar tan siquiera lo que ustedes quieren que yo imagine.